Eh, mencionamos que el libro tiene una introducción interesante donde se nos muestra y se nos pone en evidencia una circunstancia propia del momento histórico del profeta y que es presentada como parte del trato de Dios para con Israel. Una plaga de langostas, una invasión de langostas, como eran propias en las culturas y en los tiempos antiguos, que no solo en Israel sucedían estas cosas, sino en muchas otras culturas tenemos testimonios de cómo las plagas de langostas venían a destruir las cosechas y en muchas épocas, muchas civilizaciones experimentaron tiempos de profunda sequía, tiempos de profunda hambruna como resultado de las cosechas perdidas por causa de estas plagas. Cuando nosotros leemos el libro de Joel, un libro que no tenemos certeza la fecha exacta de cuándo se dan los acontecimientos y de las profecías que el profeta transmite o los mensajes que él comunica, lo que sí sabemos es que pareciese que la nación había estado pasando o estaba pasando por una experiencia y un fenómeno natural de este tipo. Y es por eso que la primera parte del libro, porque el libro se divide en dos partes, la primera parte del libro que va desde el capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 2, versículo 17, nos habla de esa plaga de langostas. Se nos habla de la devastación que eso trajo. Y como mencionamos la semana pasada, esto pues producía un tremendo impacto en medio de la sociedad israelita. Todo eso provocaba que las cosechas se perdiesen. Al no haber cosechas, había hambruna. Parece que en el contexto se estaban dando también sequías y todo eso era una situación compleja. O sea, en esta primera sección, el que habla es el profeta y él menciona donde mucha de la gente que fue afectada por todo esto eran los borrachos, los labradores, los sacerdotes, o sea, es toda la gente, la clase religiosa hasta el pueblo, todos experimentaron, desde la gente que era piadosa hasta la gente que vivía vidas desenfrenadas, todos se vieron afectados por estas circunstancias. Y la convocatoria del profeta ante lo que está sucediendo, ante ese ejército de langosta es, bueno, reúnanse, convoquen a asamblea, reúnanse. Joel capítulo 1, verso 14 llega y dice, proclamen ayuno, dice ese pasaje, convoquen asamblea, reúnanse la nación, congreguen a los ancianos y a los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamen a Dios. O sea, esto que está pasando, este fenómeno que se está dando, requiere que ustedes se reúnan, requiere que ustedes se congreguen, requiere que ustedes se vuelvan a Dios, requiere que ustedes vengan delante del Señor en medio de este momento difícil, en medio de este momento de angustia, en medio de este momento de aflicción. Entonces, ante las circunstancias que vivía Israel con este fenómeno natural, el profeta comunica de parte de Dios que lo mejor que podía hacer el pueblo era reunirse y clamar a Dios en medio de los tiempos difíciles. Y bueno, eso sigue dando, ese llamado sigue siendo para nosotros un vivo ejemplo de lo que necesitamos hacer en tiempos complejos, de lo que necesitamos hacer en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos donde las cosas no están funcionando, no se están dando como quisiéramos que se den. Lo mejor que nosotros podemos hacer es volvernos a Dios. Lo mejor que podemos hacer es que nosotros vengamos delante del Señor y nos humillemos delante de Él en medio de los tiempos complejos. Entonces, la convocatoria de Dios a través del profeta es, vuélvanse a Dios. Pero parece que el lenguaje del profeta es que esta plaga era parte del trato de Dios con Israel.
Era una forma de despertarlos, de hacerlos reaccionar, de que necesitaban volverse al Señor con todo su corazón. Entonces, en esta primera parte encontramos cosas como estas. Este desastre, esa plaga de langostas, eh, era un llamado de Dios. Dios estaba ajustando cuentas con el pueblo y de que el Señor estaba, estaba anticipando algo. Les estaba diciendo, ciertamente, este es un trato mío con ustedes, pero el día del Señor viene. Y el día del Señor viene y ustedes tienen que estar atentos porque si ustedes no reaccionan ante esto, va a venir algo más grave. Entonces, el día del Señor para el profeta Joel es aquello que se avecinaba después de la plaga. El día del Señor tenía que ver con ese tiempo de ajuste de cuentas donde Dios probablemente iba a venir delante de su pueblo Israel y le iba a decir, bueno, he estado hablándote, pero no has reaccionado. He estado tratando contigo, pero no has estado respondiendo a mi llamado. Y es por eso que desde el capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 20, el profeta habla de parte de Dios y dice, ay del día. ¿De cuál día? Bueno, del día del Señor que viene. Ese día que viene después de la plaga, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. O sea, ese día no es un suceso humano, es una acción divina. No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. O sea, ciertamente el alimento les fue arrebatado. La plaga, la hambruna y la sequía había traído tiempos de calamidad y tiempos de angustia. El grano se pudrió debajo de los terrones, los granos fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré. Porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Ciertamente el día del Señor viene. El Señor le estaba diciendo a Israel, lo que les ha acontecido es tan solo un anticipo de lo que viene. El día del Señor donde Él va a apretarse la correa. Él se va a apretar el cinturón y ahí sí ustedes van a llorar y a gemir, porque el Señor trae un día de trato severo contra ustedes por causa de su rebelión y de no responder al llamado de Dios. Y ciertamente, cuando nosotros leemos el resto del capítulo 1, nos encontramos que Dios empieza a decir, ciertamente viene ese día. Y ese día ya no va a ser un ejército de langostas. Ese día va a ser un ejército de carne y hueso. Ese día va a ser un ejército donde yo voy a traer una acción severa y contundente contra ustedes. Bueno, ya los profetas, y no solamente Joel, sino que Amós, Sofonías, ya habían hablado acerca de que invasiones, plagas, langostas, sequías, eran un presagio y un anticipo de el temido día del Señor que se acercaba. Entonces parece que el resto de los profetas también en algún momento estaban advirtiendo al pueblo. Estos fenómenos están solo una, una antesala de lo por venir. Así que prepárense. Así que prepárense ante lo que viene. Creo que leímos Amós capítulo 5, verso 18 al versículo 20, que dice, hay de los que desean el día de Jehová,
¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Ciertamente el Señor les está diciendo, tanto Amós como muchos otros profetas, en medio de tiempos como estos, lo que estaba diciendo es, el día del Señor no trae nada bueno, trae un castigo severo contra ustedes. Ustedes están huyendo del león, huyendo de lo que les pasó, pensando que eso se va a acabar y de repente les aparece el oso. Tienen una calamidad, pero les viene una peor. Entonces, ese lenguaje parece que en muchos de los profetas estaba, porque era un lenguaje que estaba advirtiendo, y como hemos mencionado en la sesión anterior, Dios muchas veces toma tiempo para advertirnos. Y el lenguaje del Señor puede ser diverso. Dios puede estarnos hablando a través de fenómenos naturales, nos puede estar hablando a través de una plaga, nos puede estar hablando a través ¿cómo se llama? De una peste, nos está hablando a través de una serie de circunstancias y muchas veces no nos estamos dando cuenta de que detrás de todo eso está la voz de Dios. Y seríamos sumamente ignorantes hacer a un lado todos esos acontecimientos y pensar que simple y llanamente son acontecimientos en el plano natural. Bueno, la idea es discernir si esto Dios lo está usando para hablar a nuestros corazones. Pensemos en nosotros. ¿Será que hay algún momento de nuestro caminar donde algunas cosas que hemos estado experimentando son el lenguaje de Dios, parte del lenguaje divino, hablando a nuestro corazón para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él? Puede ser que no, pero puede ser que sí. Y por eso el tener la dirección del Espíritu de Dios para que Él nos ayude a discernir los tiempos, los momentos y las circunstancias es importante. Usted y yo no podemos volvernos ajenos a todas esas cosas. Mencionábamos también al profeta Sofonías 1:7 y 1 del 14 al 18. Y leemos esa cita para que nos demos cuenta que Joel no era el único que advirtió a Israel de esto. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Cercano está el día grande de Jehová, cercano muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su planta ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción hará de todos los habitantes de esta tierra. Qué interesante. Y es aquí donde ustedes deben de entender que muchos de los profetas, Amós, Sofonías, Joel, que mencionan hechos históricos o eventos históricos como las plagas y estas circunstancias naturales, pareciese que los profetas se mueven de un evento histórico pasado a un juicio escatológico futuro. ¿En qué sentido digo esto? Ellos se mueven del pasado o del presente, de lo que el pueblo ha vivido o está viviendo, al futuro inmediato, donde Dios está diciendo viene un juicio. Cuando hablamos de algo escatológico, estamos hablando
de algo que está por venir, algo que está dentro del tiempo futuro, y ese tiempo futuro puede ser cercano o puede ser lejano. Pero ciertamente cuando Dios advierte al pueblo a través del profeta Joel, él llega y les dice, y por eso los profetas se mueven de un evento histórico pasado a un juicio escatológico. Ellos dicen, la plaga es un trato de Dios, pero hay una plaga mayor. Hay una plaga de langostas mucho más grande que va a suceder y que tiene que ver con un evento escatológico futuro que va a darse y que va a venir contra ustedes. Él no les dice la fecha, él no les dice el momento, simplemente les advierte que va a venir y que ciertamente va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho y porque el pueblo no se arrepintió, porque el pueblo no enderezó sus caminos. Por eso es que le hace una advertencia al pueblo de Israel en cuanto a ese juicio escatológico en su futuro cercano y les dice en el capítulo 2, versículo del 1 al 11 que leímos la semana pasada y que quiero leer nuevamente, dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sombra los hombres se descienden el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Mire que ahora ya no está hablando de una plaga de langostas, ahora dice que viene un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años por muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad y correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Está hablando de ese pueblo que iba a venir y a traer destrucción. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportar? El día del Señor es terrible, porque ahora Dios mira en el futuro cercano un juicio escatológico. Y ese juicio ya no va a ser ejecutado por langostas, por una plaga que destruye las cosechas. Ese juicio va a ser ejecutado por hombres de carne y hueso que van a ser un instrumento de Dios para ejecutar su juicio venidero. Qué tremendo eso. Entonces nos encontramos aquí el lenguaje de un Dios que advierte, pero un Dios que espera una reacción de su pueblo, y al no haber una reacción de su pueblo, dice definitivamente va a venir un juicio mayor. Y es allí donde el Señor, en muchos de los profetas, él habla de este tipo de cosas y habla del día del Señor. El día del Señor lo asocia con un futuro cercano, con un futuro escatológico cercano, que ciertamente ese futuro escatológico cercano ya se cumplió para Israel, porque ciertamente naciones vinieron y los asolaron y los destruyeron. Pero en la Biblia debemos de tener que hay un anticipo escatológico en el futuro, no cercano, sino lejano, porque encontramos muchos pasajes en el Nuevo Testamento que cuando hablan del día del Señor, hablan de los días finales y de los últimos tiempos.
ya en función no de Israel, sino en función de nosotros, la iglesia. Y es por eso que en el Nuevo Testamento, en algunos momentos se habla también del trato de Dios con nosotros y con las naciones, pero también del día del Señor futuro, escatológico futuro, en el futuro lejano, donde Dios va a traer un juicio. Por eso es que Apocalipsis habla y mencionábamos el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, donde Dios derrama ya un juicio sobre la humanidad por su pecado. Habrá un momento de la historia donde Dios ejecutará su juicio, un juicio severo sobre las naciones y los hombres que no se arrepienten y no se vuelven a Él. Y ese es el lenguaje de Apocalipsis. Habla de un juicio escatológico en el futuro lejano nuestro. Pero Joel habla del futuro lejano, perdón, el futuro cercano de Israel, porque ciertamente ese pueblo que se levantó para ejecutar el juicio divino, podríamos pensar que eran los asirios en el año 721 destruyendo Samaria, o los babilonios en el año 587 destruyendo Jerusalén, porque Dios los llama a ellos instrumentos suyos para ejecutar su juicio. Lo que quiero rescatar es, Dios sigue hablando. Dios muchas veces nos exhorta, nos llama la atención, pero hay momentos donde Dios ejecuta su trato con nosotros. Nosotros debemos estar apercibidos, porque el trato inicial de Dios con nosotros a través de alguna situación tiene el propósito de que nosotros reaccionemos. Tiene el propósito de que nosotros nos volvamos a Él, de que nosotros nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Por eso, la primera parte del libro, la primera sección del libro, habla del desastre de la plaga y del juicio divino sobre Judá por causa de su pecado. Pero lo interesante es que Dios no solamente habla de un juicio venidero, sino que Dios habla también y convoca al pueblo a arrepentirse. Mire, Dios no simplemente llega y nos dice, quiero traer mi juicio sobre ti porque has desobedecido y te has apartado de mi camino. Dios utiliza medios para advertirnos. Los profetas eran un medio para advertir a la nación de Israel. Muchas veces ellos hablaron y exhortaron al pueblo a volverse a Dios. Hoy en día Dios puede utilizar medios e instrumentos para estarnos hablando y hacernos reaccionar de que hay cosas que tienen que cambiar. ¿Cuántas veces el predicador en el púlpito nos da un mensaje que nos conmueve y que Dios a través de ese mensaje está hablando para confrontarnos y que enderecemos nuestros caminos y nos volvamos a Él? Dios quiere restaurar a su pueblo, pero para ello tiene que haber arrepentimiento y un volverse a Dios. Mire lo que dice Joel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Mire, el profeta hace una convocatoria en medio de que les dice que la plaga de langostas es una forma en que Dios les está hablando. Dios les dice, búsquenme, ayunen, lamenten, arrepiéntanse, rasguen vuestro corazón. Verso 13. Y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Toca trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocada asamblea. O sea, busquen a Dios, es lo que el profeta está diciendo en el verso 15. Reúnan al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, dice el verso 16, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová,
a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella, porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Él lo perdonará si qué, si ellos se vuelven y se arrepienten. Mire, no puede darse restauración si no hay arrepentimiento. No puede haber una restauración si no hay corazones contritos que se humillan delante de Dios. Y esta es la convocatoria de Joel. Joel anticipa un juicio, pero él llega y dice, bueno, si ustedes se arrepienten, puede ser que el Señor les perdone. Y bueno, Dios muchas veces, recordemos, puede ser que usted y yo nos arrepentimos de nuestras maldades y nos perdona, pero no necesariamente nos exime de las consecuencias y el juicio divino. ¿Se acuerdan de David cuando pecó? David, después de que reconoció su pecado con Betsabé en segunda de Samuel, él arrepentido vino delante del Señor, Dios le perdonó, pero él vivió consecuencias. Las consecuencias él las tuvo que confrontar. El hecho de que Dios nos perdone, el hecho de que nosotros nos arrepintamos y Dios nos restaure y nos perdone, no significa de que Él va a quitar necesariamente las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de nuestras decisiones o de nuestras desobediencias. Por lo menos en estos pasajes lo que está diciendo el Señor es, bueno, si se arrepienten, puede ser que el Señor haga que la tierra nuevamente produzca, puede ser que el Señor traiga restauración. Verso 18, quedamos allí. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos, si se arrepienten de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré. Ese está hablando de una nación, probablemente de Asiria o de Babilonia. Lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. O sea, Dios dice, si ustedes se arrepienten, yo los voy a restaurar e inclusive yo voy a trillar y aniquilar a vuestros enemigos. Aquellos que van a venir contra ustedes, yo me voy a ocupar de ellos. Tierra, no temas, dice el verso 21, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Dios dice, si ustedes se arrepienten, yo los voy a restituir. La tierra va a producir. Las naciones que van a venir contra ustedes y los van a destruir, yo me voy a ocupar de ellas. Yo voy a atender esa situación y los voy a restituir totalmente. Al final de cuentas, la promesa de Dios es que si hay arrepentimiento, habrá restitución, aunque no necesariamente las consecuencias van a ser quitadas. Las consecuencias del pecado van a ser anuladas. Las consecuencias del pecado, porque eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros muchas veces en ese proceso de volvernos a Dios y reconocer nuestras faltas,
Quisiéramos que Dios llegue y nos diga, ok, te perdono y no vas a experimentar ninguna consecuencia. Pero no siempre es así. Hay momentos que nos toca asumir las consecuencias de nuestras desobediencias, de nuestro apartarnos de Dios. Por eso, el cuidado que debemos de tener cuando transitamos o cuando admitimos en nuestra vida o abrimos espacio en nuestra vida aquellas cosas que dañan y que generan traumas, ruinas y desastre espiritual, porque todo eso trae consecuencias. Muchas veces en el camino nos damos cuenta de todo eso, nos damos cuenta de que hay cosas que no estuvieron bien, nos arrepentimos, lloramos, nos afligimos delante del Señor por lo que hicimos y decimos, bueno, Señor, aquí estoy arrepentido, perdóname. Y decimos, Señor, restituye todo, que lo positivo y lo bueno venga, que las cosas, las bendiciones sobreabunden. Y Dios muchas veces nos dice, bueno, hijo, yo te perdono, yo te restituyo, yo voy a estar contigo, pero las consecuencias vas a tener que asumirlas. Y eso es algo que a nosotros, los seres humanos, no nos gusta, porque nosotros cuando experimentamos la restitución, nosotros no quisiéramos tener que vivir consecuencias, que vivir consecuencias. Un ejemplo, tengo un amigo bueno, nos conocemos desde nuestra niñez. Él conoció del evangelio de pequeño, inclusive estando en la escuela y en el colegio, él conocía del Señor, asistía a una iglesia, su papá era pastor, pero al final de cuentas su vida se extravió, su vida con el paso del tiempo pues fue un desastre, tomó malas decisiones en su vida, un montón de situaciones. Después de muchos años, en algún momento, pues yo tuve un contacto con él y algunos ex compañeros del colegio y de la escuela, pues tuvimos contacto con él y le compartimos del evangelio. Él, con el paso del tiempo, él tuvo una renovación en su vida espiritual y él se volvió a Dios. Pero él durante muchos años, tal vez unos 10, 15 o más años, él se apartó de la senda de justicia, la senda del Señor, y caminó en sus propios caminos y tomó decisiones equivocadas. Cuando él toma la decisión de volver al Señor y hasta el día de hoy él sigue pues en el camino del Señor, comprometido con Dios y sirviéndole, pero él por años ha tenido que vivir las consecuencias de sus malas decisiones. Un matrimonio destruido, hijos que no lo quieren ver por el estilo de vida que él adoptó, eh, todas las implicaciones de las malas decisiones que tomó. En el ámbito laboral se metió en un montón de enredos, asuntos de fraudes, asuntos de la mala vida lo llevó a hacer negocios ilícitos. Y por años él tuvo tremendos problemas para conseguir trabajo por causa del currículum que tenía, porque obviamente muchos de esos casos fueron al asunto de la corte y hubo procesos judiciales y digámosle así, su hoja de vida quedó totalmente manchada. Eso él no lo puede cambiar. Dios le restituyó y su vida espiritual hoy es una vida plena, pero él ha vivido las consecuencias y ha tenido, y Dios le ha abierto otras puertas para poder seguir avanzando con su vida, su trabajo y muchas otras cosas, pero hay cosas que quedaron dañadas, y hasta el día de hoy él sigue experimentando en alguna medida las implicaciones y las consecuencias de esas malas decisiones en ese espacio de su vida, en ese lapso de 15 o 20 años de su vida. Él ha tenido que recoger y él cuando pasa por esas etapas o hay algún tiempo difícil, él llega y dice, bueno, yo logro entender que todo esto es consecuencia
de mis decisiones equivocadas. Y ciertamente él ha tenido que verlo de esa manera y seguir avanzando, viendo dónde Dios le abre puertas para él poder seguir creciendo en todos los ámbitos, personal, familiar, laboral. Pero Dios le restituyó, amén. Pero las consecuencias están allí. Por eso es tan importante que las decisiones que tomamos hoy puedan ser pesadas, porque si nuestras decisiones nos apartan del camino correcto, si nuestras decisiones nos alejan de ese camino de santidad, ese camino adecuado que Dios quiere para nosotros, eh, en algún momento Dios va a usar de sus métodos para hablar a nuestro corazón. Y en algún momento, si nos arrepentimos, pues Dios nos va a restituir. Pero debemos de entender que muchas veces experimentamos las consecuencias de las decisiones de nuestro pasado. Y usted no tiene que sentirse avergonzado de su pasado. Hay cosas que hicimos que en nuestro pasado que no necesariamente fueron buenas y que hasta el día de hoy puede ser que usted han quedado secuelas de eso. Lo importante es que usted hoy en Cristo pueda vivir una vida plena y pueda estar siempre atento a su caminar. Y que las decisiones que usted pueda tomar sean decisiones acordes con el propósito de Dios, con el deseo del corazón de Dios. Y por eso necesitamos meditar en ese tema en nuestro corazón. La segunda parte de la profecía de Joel va desde el capítulo 2, versículo 18 en adelante. 2:18 hasta el 3:2, porque en esa sección que empezamos a leer, desde donde dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Él habla de restitución, él habla de una victoria futura, él habla de tiempos buenos que van a venir. Y sigo leyendo esa sección. Dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, aquí yo os envío pan, verso 19, mosto, aceite, y seré saciado de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz hacia el sur del mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su podrición, porque hizo grandes cosas. Ciertamente Dios iba a destruir a sus enemigos, aquellos que iban a venir contra ellos para ejecutar el juicio divino. Dios después los iba a castigar, pero Dios les habla de restitución, como leímos el resto de los versículos hasta el 27. Pero si usted sigue leyendo en el versículo 28 en adelante, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Qué tremendo, porque esta sección del profeta Joel es una sección que muchos de los autores del Nuevo Testamento usaron y citaron. Mateo cita el versículo 31 en Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21, Apocalipsis 6, eso de que el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre, citado por los evangelistas. Ellos mencionan este pasaje citando al profeta y algunas otras secciones que están aquí. Dios lo que está diciendo, y en esta segunda sección desde el verso 2:18 hasta 3:2, lo que está diciendo el Señor, ciertamente yo voy a traer liberación, yo voy a traer esperanza, yo voy a restituir, yo voy a traer, yo voy a derramar de mi espíritu, yo voy a extender mi bendición sobre ustedes. Vuestras hijas profetizarán, van a venir tiempos de refrigerio, van a venir tiempos de bendición. Lo que está diciendo el Señor es que después de ese juicio Dios va a restituir.
Probablemente Dios está anticipando que después del juicio que él iba a ejecutar a través de esos pueblos que él iba a traer como instrumento de su juicio, Dios iba a traer restitución, él iba a derramar de su espíritu, él iba a traer buenos tiempos, el pueblo iba a invocar el nombre del Señor y el pueblo iba a ser salvo, el pueblo iba a ver prodigios en el cielo y en la tierra, va a venir un tiempo especial. Y es interesante porque este pasaje de Joel 2:28 en adelante es utilizado por Pedro y lo vamos a mencionar ahora. Pedro toma en el sermón de Hechos capítulo 2, él toma este pasaje de Joel 2:28 y lo cita y lo asocia con lo que estaba pasando en Jerusalén y lo mencioné la semana pasada. Él estaba diciendo también que aquello que estaba sucediendo en Jerusalén, aquello que estaba aconteciendo con la iglesia naciente, con esa comunidad de discípulos y seguidores de Jesús en Jerusalén. La iglesia estaba iniciando, estaba dando sus primeros pasos, pero lo que estaba sucediendo en ese lugar extraordinario era un cumplimiento de lo que Dios ya había anticipado. O sea, Dios dijo que iba a derramar y estas cosas extraordinarias que están sucediendo ante sus ojos en este lugar es el cumplimiento de lo que Joel había anticipado. Y quisiera leer por un momento Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, que podamos ir por un momento allí y que podamos buscar ese texto para que veamos cómo ese texto lo usa Lucas para recordarnos y contarnos la historia del sermón que Pedro predicó. Llega y dice la palabra del Señor. Y busco acá Hechos capítulo 2. Habla de los acontecimientos que se estaban suscitando en ese lugar, la visitación del Espíritu de Dios desde el capítulo 1 hasta el versículo 1 hasta el versículo 13. Y mira el discurso de Pedro desde el versículo 14, Hechos 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios. Estos que están hablando en otros idiomas, en otras lenguas, como vosotros suponéis, no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto que está sucediendo aquí es lo que Joel ya había mencionado y anticipado, que iba a venir. Un día donde Dios iba a derramar de su espíritu, donde iba a haber una visitación de Dios extraordinaria. Y él menciona allí, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán, ¿cómo se llama? Sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí Pedro, en este discurso, en esta predicación ante esa multitud, él cita Joel capítulo 2, versículo 28 al 31. Y está diciendo que eso que estaba sucediendo allí era algo que ya Joel había dicho que iba a suceder. Claro, Joel vivió, digámosle, aproximadamente en una fecha temprana, 850 años antes de este discurso de Pedro. Él había dicho que iba a derramar su visitación sobre los suyos. Probablemente Dios había derramado su visitación
a lo largo de los siglos y de la historia de Israel en muchos otros momentos. Había restaurado al pueblo después del exilio babilónico, los trajo nuevamente a su tierra, levantaron el templo, edificaron los muros, se restauró la adoración en el templo. Pero lo que está interpretando aquí Pedro es que lo que estaba sucediendo allí era algo que ya estaba asociado con lo que Joel había mencionado y había citado. Entonces, lo que debemos de entender nosotros es que Pedro interpreta el mensaje de Joel y llega y dice, lo que Dios anticipó que iba a suceder, ciertamente está sucediendo en medio de la iglesia naciente, de esta comunidad de fe, de discípulos de Cristo, que reunidos en Jerusalén estamos aquí y hemos experimentado una visitación de Dios para equiparnos y ser instrumentos para llevar el mensaje del evangelio a las naciones. Inclusive hoy los que están congregados en este lugar, gente de todo lugar, está escuchando el mensaje del evangelio en su propia lengua. Porque hay gente que empezó a hablar en otros lenguajes, pero había gente aquí que los estaba entendiendo. Era un anticipo del Señor. Esto que está sucediendo aquí es un anticipo de que el mensaje del evangelio Dios está queriendo que llegue no solo a los judíos, sino que llegue a las naciones, que llegue a toda lengua y a todo pueblo. Qué tremendo esto, hermanos. Porque entonces este acontecimiento de Hechos 2, Pedro lo vislumbra y Lucas, que es el que escribe el libro y hace el recuento de todo esto, lo que nos está diciendo es que 850 años después, esa promesa de que Dios iba a derramar de su espíritu se seguía dando de una forma extraordinaria. Dios trayendo su visitación, Dios trayendo una visitación sobre su pueblo para equiparlo y darle las herramientas para ser instrumentos para que el evangelio se extendiese. Qué interesante y qué impactante eso. ¿Qué importancia tiene el profeta Joel para nosotros hoy en día? Bueno, lo primero que necesitamos recordar que Dios tiene control de todo. Esas langostas que asolaron la tierra de Israel, no solamente en época de Joel, sino en muchas otras épocas, son el ejército de Dios y son presentadas de esa forma. Él las envió y él las quitó. Él las puso y él las quita. ¿Por qué? Porque él es Dios. Él puede usar los medios, los instrumentos y los mecanismos que él desea. Tengamos mucho cuidado porque hay ocasiones que nosotros decimos, no, 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 Dios solamente hace las cosas de esta forma. Yo siempre le digo a la gente que tengamos mucho cuidado con eso, porque a la luz de la Biblia inclusive vemos que Dios tiene distintas formas de hablar, distintas maneras de mostrarse, de tratar con los hombres. Y esta fue una. Esa plaga de langostas fue una forma en que Dios trató con Israel. Mire, inclusive podríamos decir que las calamidades no escapan del control divino. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo soberano. Nosotros pasamos una plaga de COVID y estamos en medio todavía de las secuelas de todo este tema del COVID. Eso no significa de que Dios ha perdido el control. Eso no significa de que nuestro Dios ha perdido el control de todas las cosas. No, Él sigue siendo Señor en medio de la creación. Porque Dios sigue moldeando y vistiendo la creación con su poder. Él sigue, él sigue usando inclusive cualquier fenómeno a nuestro alrededor y Él lo puede hacer porque Él es Dios. Claro, esos fenómenos de una forma o de otra nos impactan a nosotros porque hay una relación entre la creación y todo lo que afecta a la creación y la humanidad. Si hay un fenómeno o si hay algo que Dios permite, todo eso nos afecta a todos. El COVID no solamente afectó a aquellos que no conocen a Dios. El COVID afectó a todos los creyentes. A todos nos afectó. Inclusive hubo cantidad de creyentes en Cristo que murieron.
Tan solo me compartía un pastor de los que vive en los Estados Unidos, que en Estados Unidos, pastores que murieron de COVID, hubo más de 2 o de 300 pastores que murieron de COVID en 3 años. Entonces, esto no es un asunto que afecta solamente a aquellos que no conocen del Señor, nos afecta a todos. Si algo sucede en medio de nuestro entorno, de nuestro plano natural, todo eso nos impacta. Todo eso nos impacta a usted y a mí. Pero Dios sigue en control de todas las cosas, porque Él es el Señor de toda la creación. Y eso es algo que usted y yo debemos de tener presente. Un segundo aprendizaje que tenemos del libro de Joel. Bueno, el arrepentimiento y la restauración no solo traen perdón, sino también prosperidad y fertilidad. Sí, ciertamente. Si usted se arrepiente, Dios le va a restaurar, le va a perdonar. Dios nos va a prosperar y Dios quiere que nos arrepintamos. Por eso, si nuestros caminos se han desviado de la senda correcta, necesitamos enderezar ese camino y volvernos al Señor. Joel 3:18 dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Hablando de aquella bendición que Dios iba a traer en el futuro, aún en medio del juicio venidero que estaba por venir sobre Israel. Mire, debemos de entender que aun cuando pasemos por algunas experiencias que están siendo utilizadas por Dios para tratar con nosotros, Dios, debemos de ver en eso el trato de Dios para con nuestras vidas. Mire, lo que sucede en medio de la creación nos afecta a nosotros, ya sea para juicio o sea para bendición, ya sea porque Dios utilizó circunstancias para confrontarnos, pero así también cuando Dios restaura todo, nosotros experimentamos también su restauración. Si la creación es restaurada, pues nosotros somos bendecidos por eso. Si Dios utiliza la creación para, a través de cualquier fenómeno, hablar a nuestro corazón, pues eso también tiene un impacto sobre nosotros de una forma o de otra. Entonces las plagas, las langostas, las sequías, las hambrunas, las pestes y todo lo que pudiese acontecer, nosotros siempre debemos de estar apercibidos que todos esos fenómenos en el plano natural no son ajenos a Dios. Dios conoce todo eso. E inclusive en algunos momentos, Dios utiliza todas esas circunstancias para hablar a nuestro corazón, para confrontar nuestras vidas, para inquietarnos, para hacernos reaccionar en medio del camino. También un mensaje que también debe ser claro para nosotros en el libro del profeta Joel. Hay un futuro esperanzador para Israel. En 2:28 de Joel leímos de que Dios le dice a Israel, voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. Pero lo que estaba aconteciendo en medio de Israel era una plaga. Y Dios les dice que además de una plaga de langostas iba a venir una plaga de un ejército enemigo que iba a traer su juicio. Pero juntamente con eso Dios les dice, si ustedes se arrepienten, yo los voy a restaurar. E inclusive les anticipo en ese futuro escatológico, cercano, futuro, de que yo voy a derramar sobre ustedes mi espíritu y les voy a visitar. Dios les anticipa un futuro esperanzador, porque el propósito de Dios cuando nos restaura es actuar en nuestra vida de una forma extraordinaria para que nosotros podamos ver al Dios de toda gracia operar en medio de nuestras vidas, para ver el Dios de toda bondad operar en medio de nuestro caminar. Dios hace ver a Israel y le dice, habrá un tiempo donde yo voy a derramar mi bendición. Y esa promesa debía de llevar al pueblo a la obediencia. Es que Dios no te anticipa o le decía a Israel, yo voy a derramar de mi espíritu sobre ustedes en algún momento de una forma extraordinaria.
simplemente para que ellos dijeran, ay, tengo una promesa de Dios. No, es que Dios quería llevarnos a la obediencia. Dios quería hacer reaccionar a su pueblo y que su pueblo se diese cuenta de que lo que podía venir en el futuro, Dios nos lo estaba comunicando para que nosotros decidiésemos en el presente enderezar nuestro camino y caminar en obediencia a Dios. Mire que ese lenguaje de un derramamiento, de una visitación extraordinaria, no solamente era un lenguaje de Joel, era un lenguaje también de Jeremías en el capítulo 31, verso 31 al 34. Era un lenguaje también de Ezequiel en el capítulo 36, verso 27. O sea, Dios le estaba diciendo a Israel, ciertamente vendrán tiempos especiales donde yo voy a traer una visitación especial. Mira lo que dice Jeremías 31, versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Habla de un nuevo pacto. Bueno, Dios había hecho un pacto con Israel en el monte Sinaí. ¿Cuál es este nuevo pacto? ¿Será un pacto distinto al que Dios había hecho a través de Moisés en el monte Sinaí? Llega y dice el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel desde después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, ya la ley no iba a estar escrita en una tabla, va a estar escrita en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos para que los pongáis por obra. Dios le anticipa a Israel en muchos momentos, tengo un nuevo pacto. Y qué interesante que Pedro cita a Joel para decir que ese derramamiento extraordinario se estaba cumpliendo precisamente cuando la iglesia, el pueblo de Dios, el Israel espiritual de Dios, la iglesia, estaba naciendo, tenía su surgimiento incipiente en Jerusalén, en medio de ese discurso de Hechos 2. Era casi como decir, este es el tiempo de Dios. Pero interesantemente, en el Nuevo Testamento, se dice que la iglesia, los discípulos de Cristo, los que somos seguidores, somos ese nuevo Israel que estamos en un nuevo pacto con Dios. Un nuevo pacto mejor que el anterior. Ya no es un pacto escrito en tablas de piedra, sino escrito en nuestro corazón. Ya no es un pacto hecho a través de ofrendas y sacrificios en altares. Es un pacto hecho a través de la sangre del Cordero de Dios. El pacto que tenemos en Cristo Jesús con Dios es un mejor pacto y por eso Hebreos habla de ese mejor pacto. Entonces, inclusive Jeremías estaba anticipando un tiempo extraordinario en el futuro. Y Jeremías profetizó 650 años antes de Jesús. O sea, desde aquel momento se estaba diciendo, va a venir un tiempo extraordinario. El tiempo de la iglesia es un tiempo de cumplimiento. Cuando la iglesia surge en Jerusalén y que se nos narra en el Nuevo Testamento, surge individuos, hombres, que nos incorporamos a la familia de Dios, gentiles, ya no solamente judíos, gentiles que somos incorporados a ese pueblo, y ahora el pueblo del Señor no es un pueblo étnico. El pueblo del Señor no es solo Israel, el pueblo del Señor está conformado por gentiles y judíos, por griegos y judíos. Entonces, ahora la familia de Dios tenemos un mejor pacto, hecho sobre mejores promesas, dice el libro de Hebreos.
Un pacto hecho a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Él es la ofrenda perfecta por los pecados. Ya no necesitamos ofrecer carneros, ni ovejitas, ni sacrificios. Tenemos la ofrenda de Jesús como aquel que fue inmolado por nuestros pecados y por nuestras maldades. Entonces el tiempo de la iglesia es el tiempo del cumplimiento. El tiempo del cumplimiento, donde Dios iba a derramar de su espíritu y donde Dios iba a hacer un nuevo pacto. Por eso cuando usted lee Joel y usted vincula Joel 2:28 al 32 con Hechos capítulo 30 y Hechos capítulo 2 en adelante, nos damos cuenta de que la iglesia, aquellos que conformamos la iglesia, somos parte de ese pueblo sobre el cual Dios dijo que iba a derramar de su espíritu. ¿Para qué? Para que llevemos y proclamemos el amor soberano de Dios. Para que podamos, así como Isaías 61, que este es un pasaje que Jesús citó y él aplicó para sí mismo, el espíritu del Señor está sobre mí. Jesús lo cita cuando entró a la sinagoga y lo cita Lucas. Y dice, el espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha ungido a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vengar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel. Ese sigue siendo el mensaje. Jesús empezó a proclamar ese mensaje. El mensaje del reino de Dios que trae libertad a los que están cautivos del pecado. Y el pueblo del Señor sobre los cuales fue derramado el poder del Espíritu de Dios. En Hechos 2, seguimos siendo ese pueblo lleno de la presencia de Dios, que vamos y proclamamos el amor soberano de Dios. Entonces, Pedro vio en Pentecostés el cumplimiento del mensaje de Joel, y ese cumplimiento lo vio en la iglesia, como leímos en Hechos 2:17 al 21. La iglesia era el cumplimiento de lo que Joel había anticipado mucho tiempo antes. Mire cómo, entonces, muchas veces, claro, Joel no tenía en mente lo que sucedió en Hechos 2, porque Joel vivió 800 años y tanto antes de lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Pero probablemente Joel decía, hay un tiempo donde Dios va a hacer un derramamiento y una visitación extraordinaria. Él no sabía cuándo, él no sabía en qué momento, pero Pedro en su momento y Lucas, que escribe el libro de Hechos, dice lo que sucedió allí en Jerusalén, ciertamente es el cumplimiento de lo que Dios había prometido. El cumplimiento de lo que Dios había prometido. En ese momento el pueblo del Señor fuimos equipados por el Espíritu de Dios. Fuimos equipados por el Espíritu del Señor para llevar ese mensaje de esperanza y de vida al mundo. Entonces, qué hermoso darnos cuenta, qué hermoso entender que Dios ha levantado a la iglesia en estos últimos días, ha levantado a la iglesia en estos últimos tiempos. ¿Para qué? Para que entendamos que llenos de su presencia, el Espíritu de Dios con nosotros, podemos ir y ser mensajeros al mundo y a las naciones, al mundo y a todos los pueblos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Por eso, en la experiencia de Hechos capítulo 2, verso 17 al 21, es una experiencia extraordinaria donde Dios llega y dice, mi presencia va a estar con la iglesia para ir al mundo y poder ser luz en medio del mundo. Y eso sigue estando vigente para nosotros. Dios sigue equipándonos. Dios sigue dándonos las herramientas. Dios sigue dándonos de su espíritu para que nosotros podamos ir y dar testimonio y proclamemos el mensaje del evangelio en medio de las naciones. Ese sigue siendo nuestro desafío para nosotros como iglesia y como pueblo del Señor. Entonces, en medio de todo esto,
¿Qué podemos agregar? ¿Qué importancia adicional encontramos en este mensaje? Bueno, que en los momentos de inseguridad, que en los momentos de tensión, lo único que a nosotros nos queda es volvernos a aquel que nos sostiene. Israel estaba pasando por tiempos de penuria, viviendo una peste o habiendo experimentado penuria, hambruna, sequía y todo esto. Y Dios les dice, congréguense, hagan ayuno, clamen a mí, reúnanse e invoquen mi nombre. Lo único que a nosotros nos queda a través de ese testimonio es entender que Dios nos sigue animando, que Dios nos sigue motivando a que aún en medio de los tiempos de prueba o de dificultad que podamos vivir, lo mejor que usted y yo podemos hacer es convocar ayuno, reunirnos y adorar a Dios, reunirnos y buscar su rostro en medio de los tiempos complejos y difíciles. Eso es una tremenda enseñanza que Dios nos da. En tiempos donde muchas veces en medio de los momentos de inseguridad, de tensión, de angustia y de aflicción, buscamos respuestas en otros lugares. Buscamos respuestas en lugares inapropiados. Dios nos llama a que lo busquemos a Él y Él va a traer restauración plena y sobreabundante. El libro, el libro de Joel es usado en el Nuevo Testamento varias veces, pero principalmente el libro es citado en momentos en que se relaciona el día del Señor con la segunda venida de Cristo. Interesantemente, muchos de los libros del Nuevo Testamento hablan de un tiempo final donde Dios va a restaurar todo, donde va a haber una tierra renovada, una tierra transformada. Y ciertamente en nuestro futuro escatológico, pensando nosotros en nuestro presente, Dios nos hace ver hacia el futuro a través de su palabra y nos dice que va a haber un día en que toda la creación, dice Romanos 8:21, va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Segunda de Pedro 3:13 dice que en nuestro futuro escatológico, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, dice Pedro, en segunda de Pedro 3:13. O sea que inclusive a nosotros como iglesia, que estamos en un nuevo pacto con Dios, nosotros tenemos que mirar hacia el futuro y sabemos que Dios sigue derramando y trayendo su visitación sobre la iglesia para que sigamos siendo instrumentos suyos, pero que en el futuro escatológico hay una promesa de restauración plena. Y a lo largo de los evangelios, a lo largo de muchos de los libros en el Nuevo Testamento, encontramos que en ese tiempo en que Dios va a venir, en que Jesús va a retornar por segunda vez, Dios va a restaurar todas las cosas, va a restaurar la creación, va a restaurar esta tierra, va a haber transformación. Y por eso es que cerramos el libro de Apocalipsis hablando de cielos nuevos y tierra nueva, probablemente anticipándonos de que en el futuro lejano, Dios va a traer una plena restauración a toda la creación. Y eso es algo que debemos de anhelar, pero debemos de vivir nuestro presente entendiendo que como iglesia, Dios nos visita, nos llena de su presencia para que podamos ser sus instrumentos en medio del mundo. Él derrama de su espíritu. Él sigue manifestando su poder sobre nosotros. ¿Para qué? Para que por el poder de su espíritu nosotros podamos ir y dar testimonio del mensaje del evangelio. El evangelio plasmado en su palabra. Lo podamos llevar y podamos testificarlo hasta el día de la consumación. El día del Señor. El día de la consumación final donde Dios va a restaurar todas las cosas. O sea que nosotros tenemos también una esperanza futura de restauración total. ¿Cuándo es? No lo sabemos. Ninguno de nosotros sabemos cuándo va a ser esos tiempos.
¿Cuándo se van a suscitar todas esas cosas? Pero mientras eso acontece, el presente lo tenemos que vivir plenamente convencidos de que su presencia está con nosotros. Y es en nuestro presente que Dios nos sigue hablando, que Dios nos sigue exhortando para que examinemos nuestro corazón. Y vuelvo a reiterar lo que mencionamos la semana pasada. ¿Será que Dios, a través de la historia y la experiencia del profeta Joel, nos sigue exhortando a que necesitamos mirar mucho de lo que está sucediendo alrededor de nuestra vida como una forma en que eh, necesitamos cambiar algunos asuntos en nuestra vida personal? Inclusive yo podría pensar que este periodo de casi 3 años de pandemia, ¿será que este es un tiempo donde Dios nos está diciendo como iglesia que necesitamos cambiar algunos modelos que hemos tenido por largo tiempo y que necesitamos mirar lo que está sucediendo en el mundo y ajustarnos a una sociedad y a un entorno que tan diferente al entorno de hace 50, 100, 200 o 300 años atrás? Y Dios está queriendo que la iglesia pueda ser mucho más relevante, con nuevas estrategias, que cambiemos ciertos moldes y ciertas estructuras que muchas veces tal vez nos han sumido en modelos, y en sistemas obsoletos. Y Dios nos está exhortando a cambiar para que tengamos un mayor impacto. Mire, la pandemia ya no nos permitía reunirnos, y mucho menos que la gente que no conocía al Señor, que no conoce el Señor, llegase a la iglesia. Y muchas veces nos tocó compartir el evangelio con la gente, con el vecino, con la gente en la calle, pero la gente ya no podía llegar a la iglesia porque no podíamos ni reunirnos. Y la iglesia tuvo que ser movida hacia afuera de las cuatro paredes. ¿Será que Dios nos está diciendo tenemos que salir de las cuatro paredes? Bueno, muchas de las críticas en medio de la enseñanza a lo largo de este tiempo. Escuché a un pastor hace un tiempo atrás, vi un video en el YouTube y ingresé para escuchar porque el título de la predicación me sonó interesante y empecé a escucharlo. Y él contaba este testimonio de su iglesia y él decía, nosotros éramos una congregación que nos reuníamos todos los días teníamos programa. Para nosotros tener programas todos los días, ayunos todos los días, desde la mañana hasta la tarde en la iglesia. La gente tenía un síndrome, decía él, en nuestra congregación de iglesitis. Estábamos ahí todo el tiempo, pero teníamos un problema. La gente llegaba a la iglesia, pero la gente no estaba compartiendo su fe. La gente no estaba dando testimonio. La pandemia llega y cuenta el pastor, nos sacó de la iglesia. Cuando vimos que ya no nos podíamos reunir, tuvimos que cambiar nuestros esquemas, nuestros programas. Y ese pastor daba el testimonio y decía, nosotros hoy en día en la semana nos reunimos un día para orar. Y el fin de semana en nuestro culto principal. Ahora tenemos programas por sectores donde la gente está tratando de impactar a su comunidad, en el sector donde viven. Estamos teniendo trabajos por sectores. Los hermanos se han comprometido y se han involucrado con sus comunidades. Pero todo eso fue resultado de cómo Dios trató con nosotros para hacernos reaccionar. Ciertamente, Dios está hablando a la iglesia. Dios está hablando a la iglesia. Mire, nosotros como congregación local, es en estos tiempos de pandemia, en estos 3 últimos años, que nosotros hemos estado dando en promedio por mes la mayor cantidad de ofrendas para proyectos misioneros. En el pasado nosotros invertíamos, tal vez hace 5 o 10 años, mucho de los fondos internamente para nosotros. Este tiempo ha sido un tiempo para dar ofrendas a misioneros de otras, inclusive de otras organizaciones.
para apoyar obreros de nuestra congregación, para apoyar iniciativas de nuestra organización en otros lugares del mundo, para apoyar proyectos misioneros aquí a nivel local. Y nosotros hoy en día, en promedio, estamos dando más del 25 o del 30% por mes, en promedio anual. Si lo sacamos mensualmente, todo lo que damos en el año para asuntos misioneros, Medio Oriente, India, Tibet, proyectos que tienen que ver con la extensión del evangelio en algún lugar del mundo, nosotros en promedio damos de un 25 a un 30% de ofrendas destinadas a proyectos misioneros, de una forma o de otra. Eso no lo hacíamos en el pasado. Y Dios nos ha estado inquietando y nos sigue inquietando de que tenemos que buscar maneras de seguir siendo relevantes fuera de nuestras cuatro paredes. Y nos sigue moviendo a eso. Probablemente Dios está haciendo eso con otras congregaciones también. Pero la pregunta para nosotros es, ¿qué está hablándonos Dios en el presente a través de la pandemia? ¿Qué estuvo hablando Dios a Israel a través de la plaga de langostas, la hambruna y la sequía? Pues Dios les estaba hablando y diciendo, vuélvanse a mí, arrepiéntanse. Si no se vuelven a mí, esto es lo que viene. Viene un juicio mayor. Y Dios les anticipa y les advierte. Joel es un profeta que advierte de lo que iba a acontecer y lo que iba a venir. En medio de todo esto, prestemos oído a lo que el Señor nos está hablando. ¿Será que el Señor te está hablando y te está diciendo, hijo, hija, hay cosas que tienes que cambiar? Hay cosas que a partir de hoy tienen que ser diferentes, y hay cosas que no pueden ser iguales. Hay cosas que tienen que experimentar cambios. Tu vida tiene que cambiar. Que el Señor nos ayude a poder entender ese mensaje de parte de Dios a través del libro del profeta Joel y que podamos ser animados y desafiados a vivir una vida para la gloria del Señor. Como iglesia, Dios ha derramado de su presencia sobre nosotros para que seamos un instrumento en medio del mundo. Vayamos al mundo. No tenga temor de compartir el mensaje con sus compañeros de trabajo, con la gente que está a su alrededor. Testifique con su vida, proclame el mensaje. Dios nos ha equipado. Su Santo Espíritu está con nosotros y tenemos el testimonio del Evangelio a través de su palabra para poder compartir y transmitir ese mensaje. Seamos luz, seamos luz. Él nos ha equipado con su presencia. Vayamos en su nombre y proclamemos el mensaje con la autoridad que Él nos ha entregado. Oramos al Señor en este día. Padre amado, gracias. Toda la gloria y la exaltación sea a ti, Señor. Gracias porque tú nos sigues animando como iglesia. Tú nos sigues animando como pueblo. Tú nos sigues motivando como tu pueblo para que vayamos y demos testimonio de la verdad, demos testimonio del evangelio al mundo y a las naciones. Tú quieres que podamos seguir siendo hombres y mujeres relevantes que impactamos a un mundo que vive alejado de ti. Oh Dios, aquí están nuestras vidas. Seguimos atentos. Queremos que nuestros sentidos sigan siendo ejercitados. Queremos que nuestros sentidos puedan seguir siendo impactados y que podamos seguir llevando el mensaje del evangelio a aquellos que necesitan escuchar. Gracias porque tú, oh Dios, has dado a la iglesia de tu Santo Espíritu. Y con la autoridad del Espíritu de Dios, vamos al mundo. Con la autoridad del Espíritu de Dios y en tu nombre, vamos al mundo. No en nuestras fuerzas, sino en las tuyas. No con nuestra autoridad, sino con la tuya. Para compartir el mensaje. Aquellos que necesitan conocerte. Aquellos que necesitan rendirse a tus pies. Oh Dios, un día tú nos dices que las naciones estarán rendidas ante tus pies adorando. Queremos ser parte de los instrumentos divinos que tú utilizas para impactar las naciones, para impactar al mundo. Utilízame donde quiera que yo vaya.
Abre mis labios y pon palabras en mi boca. Unge mis manos, unge mis pies para ir con tu autoridad y proclamar el mensaje de vida a aquellos que necesitan conocerte. Oh Padre, gracias, gracias. Sigue impulsándonos fuera de nuestras cuatro paredes como iglesia. Sigue abriéndonos puertas en distintos lugares con personas, organizaciones, instituciones, para que podamos compartir el mensaje del evangelio. Sigue abriendo puertas a cada hermano de la congregación para que podamos seguir dando testimonio de tu verdad. Oh Dios, a ti sea la gloria, la honra. Sigue, oh Dios, ayudándonos a sensibilizarnos con el lenguaje que tú hablas al corazón de tu pueblo en medio de los tiempos complejos. Gracias, mi Jesús. Todo el honor, el poder y la adoración sea a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.